En este miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 13, 1 al 9. El texto dice así: En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, en donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por la falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Hoy empezamos la reflexión del capítulo 13 de Mateo, que contiene 7 parábolas acerca del reinado de Dios. A este capítulo se le conoce como el capítulo de las parábolas. Jesús va a enseñarnos por medio de parábolas a fin de que entendamos la riqueza del reinado de Dios. Ya hemos podido ver algo de este reinado en las enseñanzas y en los milagros de Jesús. Pero ahora Jesús desea que penetremos en su misterio y descubramos no solo lo extraordinario que será para todos cuando Dios reine, sino que entendamos también que Dios llegará a reinar a pesar de la oposición que se levantará en su contra, y de la que ya hemos sido testigos en las discusiones que ha tenido Jesús con los escribas y fariseos. Parece que la escena del relato de hoy tuvo lugar en Cafarnaúm, en ese pueblito de pescadores que quedaba a orillas del lago y que Jesús consideraba su pueblo. Nos dice el texto que ese día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Salió de casa de Pedro, a la que consideraba su casa, en dirección al lago. De acuerdo a las excavaciones hechas en Cafarnaúm, la casa de Pedro queda ahora a unos 100 metros del lago. Y a orillas del lago empezó Jesús su enseñanza a un grupo de vecinos que se reunieron para escucharlo. La gente de la zona debió conocer la costumbre de Jesús de enseñar a orillas del lago, y probablemente gente de los pueblitos vecinos, pues quedaban muy cerca el uno del otro, solían ir a escucharlo. Nos dice el texto que acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. En un pueblito de pescadores, varias barcas debieron encontrarse cerca, pero probablemente Jesús se subió a la de su amigo Pedro, en cuya casa se alojaba. Y entonces Mateo nos dice que se sentó, y la gente quedó de pie en la orilla. Todo maestro enseñaba sentado como signo de su autoridad al enseñar. Y Jesús, teniendo la barca como estrado y el lago como escenario, se dirigía a la gente que, a modo de sala, se ubicaba en las gradientes de las pequeñas playitas que tenía el lago, lo que facilitaba la acústica y podía ser escuchado por más gente. En este caso, la gente, dice Mateo, se quedó de pie. Mateo nos dice que Jesús solía hablar a la gente mucho rato en parábolas. Podemos imaginar a Jesús contándonos durante toda una mañana o una tarde y usando ejemplos y analogías lo grandioso que será cuando Dios reine. Y podemos imaginar a la gente ensimismada escuchándolo con atención. Preparada la escena para el relato, Mateo entonces empieza la serie de 7 parábolas, empezando por la parábola del sembrador. Como en alguna ocasión comentamos, las parábolas son pequeñas historias tomadas de la vida real, que al oírlas la gente reconoce que así es como suceden las cosas. Hace 2000 años, la gente era en su inmensa mayoría campesinos, gente del campo, y por tanto las pequeñas historias que Jesús nos contará tienen que ver con agricultura, ganadería y pesca, pues eran escenas que a todos les eran muy familiares, y podían comprender las analogías que se hiciesen a partir de ellas.
Esta vez Jesús empieza hablándonos de lo que solía hacer un sembrador cuando salía a sembrar el grano, que solía ser trigo o cebada. Esta vez nos va a hablar de la siembra al voleo, es decir, de aquella que se hace tirando la semilla al aire. Sus oyentes sabían cómo se hacía, pues eran campesinos, y sabían lo que sucedía cuando se sembraba de esta manera. Cuando se tiraba la semilla al aire, podían darse 4 situaciones. Primero, que por efecto del viento o porque estaba muy cerca de la parte cultivable, una parte de la siembra cayese al borde del camino. Lo que pasaba con esa parte de la semilla es que caía en los caminos y se perdía, y entonces los pájaros se la comían. Segundo, que otra parte de la semilla cayese sobre piedras. Esa parte de la semilla también se perdía, pues entre piedras casi no hay tierra, y si alguna semilla llegase a brotar, al no tener suficiente tierra, el sol la secaba rápidamente. Tercero, podía ser que otra parte de la semilla cayese entre zarzas y espinos. Esta parte de la semilla también se perdía, pues si bien entre zarzas y espinos hay tierra, la mala hierba que la rodea impide que crezca bien. Y cuarto, lo natural es que la mayor parte de la semilla cayese en tierra buena y preparada, pues ese es el deseo del sembrador. Bueno, pues esta es la parte de la semilla que sí crece y produce. Pero Jesús en su parábola nos dice que en tierra buena a veces se logrará 100 veces más, otras veces 60 veces más y otras 30 veces más. Bueno, pues esta conclusión es la que no cuadra con lo que sucede en la realidad. Pues en esos tiempos, si un campesino sacaba 10 veces lo que sembraba, ya se consideraba una buena cosecha. Si se sembraban 80 kilos por hectárea, se esperaba cosechar unos 800 kilos por hectárea. Pero acá Jesús habla de una producción extraordinaria, pues habla de 30 veces más, o 60 veces más, o 100 veces más de lo sembrado. Tal vez la gente se extrañó un poco con este resultado final, pues no es lo que sucedía en la vida diaria. Pero recordemos que Jesús nos está enseñando del reinado de Dios. Y como veremos, cuando se siembra la semilla del reinado de Dios, las cosechas que se logran son espectaculares. Y los resultados verdaderamente sorprendentes. Pero como esto no es lo que sucede en la realidad, Jesús cierra su enseñanza diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Con esto nos dice que no todos entenderán esta parábola por la forma como concluye. De hecho, tendrá que explicárselas a sus discípulos más adelante. Bueno, pues se trata de una invitación a oír más allá de la realidad, a escuchar con el corazón. Esto les debió recordar vivamente a la manera como se anuncia la promulgación de los 10 mandamientos. Escuche, Israel, Shema Israel, pues así empieza los 10 mandamientos en Deuteronomio 6. Escucha, presta atención a aquello que te hará feliz y que hará feliz a los tuyos. De esta manera Jesús nos está invitando a regirnos por la nueva ley del reinado de Dios. Pero tenemos que prestar atención con el corazón, pues con el simple oído no es evidente. Tenemos que descubrir interiormente lo que significa que Dios reine. Y este será el propósito de las parábolas de esta serie. A modo de conclusión, los invito, primero, a considerar la sobreabundante cosecha final de la que nos habla Jesús. ¿Quién no quisiera poseer unas semillas que produzcan semejante fruto? Bueno, pues esa semilla, que es la buena noticia del reinado de Dios, la tenemos a mano. Podemos sembrarla y ser testigos de sus resultados extraordinarios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Y segundo, a tener oídos para oír los secretos del reinado de Dios, a tener oídos para descubrir lo beneficioso que sería para todos que Él reine, y lo feliz que nos podría hacer la vida a todos.
Pidámosle pues a Dios que no seamos sordos a las enseñanzas de Jesús y que seamos capaces de acogerlas y de vivir en consecuencia a fin de que Él pueda reinar en medio nuestro. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.